Gloria a Dios. Nuestro tema de esta tarde: no encubras lo que debe de ser descubierto. No encubras lo que debe ser descubierto. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No encubras lo que debe de ser descubierto. Hemos estado hablando de lo que nos enseña este pasaje en Lucas capítulo 12, cuando nos dice el versículo 2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hemos estado mirando la importancia de descubrir delante de Dios nuestro corazón, de descubrir delante de Dios nuestra vida, descubrir delante de Dios nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras deficiencias, porque solo lo que descubrimos delante de Dios es lo que podemos superar, es lo que podemos enfrentar, es lo que podemos cambiar, es la manera que podemos ser restaurados. Cuando descubrimos delante de Dios aquella necesidad, aquella situación, aquel problema, aquello que nos está afectando, aquello que nos está estorbando, si no lo descubrimos delante de Dios para recibir la ayuda de Dios, aquello terminará siendo expuesto públicamente, vergonzosamente, por el enemigo, acusándonos por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras deficiencias. Buscará el enemigo exponernos de una manera también donde nos miraremos siempre rechazados, desechados, donde el enemigo utilizará cada error, cada falta que cometemos para decir: tú no mereces, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres justo, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, salte, aléjate, vete al mundo, tú no mereces recibir el amor de Dios, recibir la gracia de Dios, recibir todo lo que Dios ha prometido, porque tú eres muy falto, porque tú eres un hipócrita, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro. Y el enemigo empujará a aquella persona, como lo hace con muchas personas, sintiéndose indignas de merecer, y terminan sintiéndose rechazadas, estorbadas, alejadas, y muchas veces terminan en el mundo perdidas una vez más, porque en vez de correr a la gracia de Dios, descubriendo su condición, su pecado, su necesidad, sus errores, lo que sea, permiten que el enemigo utilice aquello en contra de ellos. Si no vienes a Cristo para que Él te ayude a superar aquello, el enemigo utilizará todo aquello en contra de ti para acusarte y rechazarte y estorbarte en tu vida cristiana, y entonces terminarás muchas veces alejado de Dios. Por eso el Señor nos dice: hijo, todo con lo que batallas allá en el interior, el enemigo primeramente te va a incitar a solamente encubrirlo, solamente protegerlo, solamente aparentar que todo está bien. Pero Dios te dice: no simplemente lo encubras, descúbrelo. No te digo que lo descubras delante de los hombres, que lo publiques, que le cuentes a medio mundo tus errores y tus problemas. No, de eso no está hablando la palabra. Cuando nos habla de descubrir, nos está hablando de descubrir delante de la presencia de Dios, delante del Señor, que nos conoce y que nos quiere y nos puede ayudar a superar todo error, toda deficiencia, toda necesidad, y de esa manera saldremos adelante superando cualquier situación que podamos pasar en nuestra vida. Si somos sinceros, si somos honestos, si venimos delante del Señor con un corazón abierto, Él hará misericordia y Él nos ayudará a superar aquella situación. Amén, mis hermanos.
Ahora nos dice igualmente, nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Dice la palabra, de todas maneras va a ser descubierto. Si tú te enfocas, si tú lo único que buscas hacer es buscar encubrir, dice acá, nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Entonces eventualmente será descubierto. Si no lo descubres delante de Dios para que Él te ayude a superarlo y para que te restaure y te saque adelante, lo que pasará es que será descubierto, repito, ya porque aquello saldrá, aquello brotará, aquello se manifestará, dará un fruto amargo, un fruto negativo, y entonces será descubierto. Entonces dice, nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Pero si lo descubrimos delante del Señor, no habrá aquella consecuencia amarga, no habrá aquel juicio, no habrá aquella destrucción, porque el Señor nos ayuda a superar todo lo que podemos pasar en la vida. Él nos ayuda. Esto es algo así como una herida. Hay heridas que no deben de ser cubiertas, porque el ser cubiertas lo único que hace es infectarlas más, dañarlas más. Hay heridas que tienen que ser descubiertas para que puedan ser sanadas de una manera con mayor libertad, con mayor efectividad. Y si usted simplemente las cubre, no sana aquello. Muchas personas pueden tener una hinchazón, pueden tener una infección, pueden tener pus en aquella herida y está todo cubierto. Y cuando va al médico, el médico tiene que tomar, ¿verdad?, un cuchillo y poder cortarle y sacar todo lo malo que hay allí. No puede sanar aquello sin antes sacar lo que está afectando aquella herida. La escritura nos dice en Isaías capítulo 1 que muchas veces somos como una llaga podrida, una llaga llena de hinchazón, llena de pudrición, y aquello tiene que ser abierto para que salga todo lo malo, sea limpiado y entonces pueda sanar correctamente. De otra manera nunca sanará correctamente. Pues cuando venimos delante del Señor y abrimos nuestro corazón y descubrimos nuestro corazón delante de Él, es como que esa herida está abriéndose y el Señor está cortando. Él es el cirujano especialista que corta donde tiene que cortar para que salga todo lo malo, toda la pudrición que hay allí dentro, y entonces Él limpia y entonces Él sana aquella herida y podemos seguir adelante alabando, glorificando al Señor con toda libertad, porque ese es el deseo de Dios: sanarnos, restaurarnos, ayudarnos de una manera especial. Amén. Ahora vamos a mirar un poquito del proceso, de lo que nos dice la palabra en este proceso, para poder ir asimilando de una mejor manera lo que la escritura nos dice en cuestión de este proceso, y vamos a ir ampliando el tema a cómo vamos avanzando. Proverbios capítulo 28:13, oiga lo que dice este pasaje, un pasaje muy conocido, y así avanzamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí nos hace hincapié de lo mismo. ¿Qué sucede si solamente optamos por encubrir? ¿Qué pasa si solamente optamos por aparentar que todo está bien cuando no todo está bien? Dice que el que encubre, o sea, el que solo aparenta que todo está bien cuando no todo está bien, el que encubre sus pecados no prosperará, no saldrá adelante, no superará ese problema, no mirará un cambio en su vida, una mejoría. Estará estancado, estará afectado, estará infectado por aquel pecado, por aquella condición, por aquella situación que tiene en su corazón. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad al encubrir nuestro pecado, al encubrir nuestra condición. La vergüenza nos impulsa a encubrir, y todo lo negativo nos impulsa a encubrir muchas veces, pero esa no es la solución, porque dice que el que encubre no prosperará.
Pero dice que el que los confiesa, confesar significa abrir el corazón a Dios, acercarnos a Él y entregarle, rendirle aquello con lo que estamos batallando, aquello que nos ha afectado, aquello que nos ha dañado. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una promesa de Dios, que todo el que encubre aquello no va a prosperar. Por eso dice que si nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, entonces ¿para qué nosotros buscar mantener aquello encubierto cuando lo único que va a pasar es que no vamos a prosperar? Mas si confesamos aquel problema con sinceridad delante de Dios, y cuando se hace con sinceridad delante de Dios, la evidencia está en que nos apartamos de aquello, nos apartamos. El que continúa haciendo lo mismo, pues podrá confesar 20 veces al día su pecado y no va a prosperar. De nada sirve confesar si no nos apartamos de aquello, porque el apartarnos es la evidencia de un arrepentimiento real. Entonces, el que solo confiesa y confiesa, nosotros en la religión, bueno, hablo por mi persona, cuando yo tenía la religión, ¿verdad? Y iba y me confesaba, ¿verdad?, con el sacerdote del pueblo, y le comentaba y le contaba mis pecados, pues sí, iba y le confesaba todo aquello, pero nunca me apartaba de ello. Salía de aquella confesión para seguir viviendo la misma vida, para seguir haciendo lo mismo. Nunca me aparté, nunca me apartaba de las cosas que hacía, porque pensaba que simplemente la solución estaba en el confesar y que me dijeran: tus pecados son absueltos, eres perdonado de tus pecados, y haz esta penitencia, reza algunos Padres Nuestros, algunas Aves Marías, y listo, se arregló el problema. Puedes seguir haciendo tu vida, viviendo a tu manera. Eso es engañarse uno a sí mismo. Esa no es una solución real para nadie. Tiene que confesar sus pecados, pero hay que apartarse del mal, hay que apartarse de lo malo para alcanzar la misericordia de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios. Tiene que apartarse de aquello, porque esa es la evidencia de un corazón sincero delante de Dios. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad, no podrás superar, no podrás mejorar, no alcanzarás bendición de Dios, sino que simplemente te estarás muriendo en vida. Te estarás muriendo en vida. Algo como el leproso en el tiempo pasado, que cuando le pegaba esa enfermedad de la lepra, aquella enfermedad lo iba consumiendo y iba corriendo por su cuerpo poco a poco, hasta que iba comiéndose toda su carne y lo iba matando en vida. En vida iba muriendo aquella persona. Lo mismo hace el pecado en nuestra vida. Nos va destruyendo estando en vida aparentemente, pero vamos muriendo lentamente. Va muriendo todo nuestro ser, nuestra relación con Dios, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, todo lo hermoso de Dios que tenemos irá muriendo. Pero cuando uno abre su corazón y confiesa su pecado, dice: alcanzará, y se aparta, alcanzará misericordia. Veamos qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9, y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo lentamente y vamos a ir haciendo ciertas pausas. Oiga lo que dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciaos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Oiga bien, nos habla del mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Cuando nos habla de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, la Escritura decía en el versículo 3: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Estoy hablando de Lucas 12:3, ¿verdad? Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces nos habla de lo que se dice, de lo que se hace
en tinieblas, a la luz se oirá. Saldrá a luz, brotará, se manifestará tarde o temprano. Entonces el Señor nos dice que Él es luz. Delante de Él no hay ninguna tiniebla, no hay nada que se esconda, no hay nada oculto. Dios de antemano ya conoce lo que hemos hecho, Dios conoce lo que hemos pensado, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios conoce todo, aún lo que estamos propensos a hacer, porque ya está en nuestro corazón en forma de deseo, en forma de pensamiento, en forma de intención, aunque todavía no lo hemos hecho, pero ya Él lo conoce, ya Él lo sabe. Y Él dice: cuando me rindes tu corazón, yo soy luz, y a mi luz no hay ninguna tiniebla. A mi luz todo lo que hay en tu corazón se descubre, todo lo que hay en tu corazón sale a la luz del día, se manifiesta claramente, y yo puedo tratar con aquello que todavía no se convierte en un hecho, aún desde que está en forma de pensamiento, de deseo, de anhelo, aún esté en tu corazón, aún esté en tu mente, y todavía no se da cuenta ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu familia, ni tu pastor, ni los hermanos, ni los amigos. Nadie se da cuenta, porque solo yo sé lo que hay en mi mente y en mi corazón. Solo tú sabes lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero no solamente tú, también el Dios de los cielos sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y Él quiere ayudarnos a tratar con aquello que es destructivo para nuestra vida. Pero antes de que salga luz, antes de que demos a luz acciones destructivas, antes de que demos a luz acciones que pueden dañar no solamente nuestra vida, sino nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, antes de que dañemos personas en nuestro exterior, Dios dice: yo quiero tratar desde tu interior, yo quiero arreglar, yo quiero solucionar, yo quiero trabajar en lo que se está moviendo en tu corazón, para que al yo arrancar aquello de tu corazón, nunca salga a luz aquello. ¿Por qué razón? Porque yo lo alumbré con mi luz, yo lo miré, yo lo traté, yo lo solucioné, yo lo arranqué de tu vida, y ahora tú eres libre para honrar a Dios, para honrar a tu familia, para honrar tu hogar, para seguir adelante glorificando a Dios sin aquella pérdida, sin aquel daño. Entonces, por eso nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué sigue diciendo? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, aquí está lo que decía hace un momento. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que creemos en Él, si le confesamos nuestros pecados a Él y le decimos: sí, Señor, mira, hice esto, hice lo otro, pero si no me aparto de aquello, pero si no me alejo de aquello, si no entrego aquello al Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, el que anda en tinieblas es el que no se aparta de aquello, es el que sigue adueñándose de aquello, es el que no entrega, es el que no rinde, es el que no renuncia a aquello que tiene en su corazón, sino que se aferra a ello y lo retiene, y muchas veces se confía en que nadie sabe, nadie ve, nadie conoce lo que hay en el corazón. Entonces, como nadie ve, nadie me puede juzgar, nadie me puede reprender, nadie me puede acusar, nadie me puede decir nada, porque al fin y al cabo nadie ve lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Nadie puede ver los deseos que se mueven en mi corazón, nadie puede ver las pasiones, nadie puede ver nada de lo que se está moviendo allá adentro, sino solamente Dios. Entonces dice el Señor: no te confíes en que nadie lo puede ver, porque si sigues confiándote en eso, cuando menos acuerdes, se va a convertir aquello
aquello en una acción, se va a convertir aquello en algo que va a salir a luz, y entonces ya no podrás retenerlo, ya no podrás regresar el tiempo y no hacer aquello. Por tanto, desde ahora que está allá adentro todavía en tu corazón, en tu mente, ríndemelo, entrégamelo, deja que lo alumbre con mi luz y yo me glorificaré en tu vida. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos en luz, andar en luz significa abrir el corazón a Dios y dejar que la luz de Dios alumbre nuestro corazón y nos descubra nuestra condición, porque el corazón es engañoso y perverso y muchas veces lo engaña a uno, y uno dice, yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo, y nos justificamos y nos excusamos de mil maneras, pero que en verdad estamos mal en nuestro corazón. Entonces andar en luz es andar en sinceridad, es descubrir nuestro corazón, es ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, queremos caminar en luz, no queremos caminar en tinieblas. Caminar en tinieblas muchas veces es caminar en nuestro propio entendimiento, nuestro propio razonamiento, nuestra propia justicia, nuestras excusas, nuestros pretextos. Eso es andar en tinieblas. Solo nos excusamos y nos autojustificamos. Pero si andamos en luz, es que andamos en sinceridad delante de Dios. Le abrimos el corazón al Señor. Señor, aquí estoy tal como soy. Señor, mira mi corazón. Y el Señor comienza a mirarlo y dice, gracias, hijo, por dejarme examinar tu corazón. Y nos comienza a mostrar, mira, aquí hay esto. Mira, hijo, ya te diste cuenta de esto otro. Mira estos pensamientos descontrolados y desordenados que están moviéndose en tu mente. Mira estos malos deseos, mira estas pasiones desordenadas, mira esto otro que se comienza a mover en tu vida. No le des lugar a eso, hijo, entrégamelo, hijo. Si tú me lo entregas, yo voy a hacer una obra maravillosa en tu vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? O mejor dicho, primeramente, ¿a quién limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? Al que anda en luz, al que anda en luz. ¿Quién es el que anda en luz? El que es sincero delante de Dios, el que abre su corazón, el que le entrega todo aquello que el Señor le va marcando, le va mostrando, le va evidenciando. Hijo, cuidado con esto otro, entrégamelo, ríndemelo. Y cuando uno anda en luz, sí, Señor, ahí está, Señor, perdóname. Sí, Señor, ahí está eso otro, perdóname también. Sí, Señor, se me metió este pensamiento y no lo podía sacar, pero te lo entrego, Señor, ayúdame, Señor. Este mal deseo, Señor, que anda rondando en mi corazón, te lo entrego, Señor. Esa es la persona que anda en luz. Y cuando anda en luz de esa manera, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre nos arranca aquello, la sangre nos purifica, la sangre nos mantiene limpios de toda maldad, de todo pecado. Eso es lo hermoso. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, el que simplemente dice que no tiene pecado es el que se justifica a sí mismo, es el que se excusa, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, todo el que dice, yo estoy bien, yo no tengo problema, es porque realmente está lejos de la luz, o está simplemente cubriéndose con excusas y justificaciones. En lo oscuro todo se mira limpio. En lo oscuro las manchas no se ven. Aunque usted traiga una ropa sucia, en lo oscuro todos nos miramos igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se miran las manchas. Entonces, cuando uno viene a la luz y la luz brilla enfrente de uno, ahí las manchas se comienzan a mirar. Y entre más se acerca, más de cerca la luz, las manchas más pequeñas comienzan a ser evidentes y a mostrarse y a manifestarse. Entonces, no hay nadie que no tenga pecado. No hay nadie que no esté batallando con algo en su vida personal.
Todos batallamos con cosas. El que no batalla con una, batalla con otra. El que no batalla de una forma, batalla con otra. Y el que dice, yo no batallo con nada, hermano, ese es un mentiroso, dice Dios. Y está diciéndole a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos batallamos con algo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No caminamos en luz, no caminamos en la verdad. Simplemente estamos diciendo que no tenemos pecado. Una, porque vivimos lejos de la luz, estamos en tinieblas y en la oscuridad no se miran los pecados. Así que hay alguien que pueda decir, yo me siento muy bien, hermano. Y si hay personas que están bien mal y se sienten muy bien. ¿Y cómo se puede sentir bien estando tan mal? Viviendo en la oscuridad. El que vive en la oscuridad no se siente mal, porque en la oscuridad no hay noción de manchas. No se manifiesta la mancha, el pecado, la maldad. No se mira, no se nota. Así que me miro bien. Me miro bien, ¿por qué? Porque estoy en tinieblas, estoy en la oscuridad. Entonces, ¿qué me hace falta? ¿Me hace falta? ¿En verdad estoy bien como creo estarlo? No. Lo que pasa es que estoy en la oscuridad. Lo que me hace falta es acercarme a la luz. Y entre más me estoy acercando a la luz, digo, Señor, yo no sabía que estaba tan sucio. No me había mirado tanta mancha. Yo pensaba que estaba más o menos bien. Y cuando uno se acerca más y más, llega un momento cuando uno se acerca tanto a la luz que se puede sentir como Isaías cuando estuvo delante de la gloria de Dios y cayó postrado diciendo, perdóname, Dios mío, y ayúdame, porque soy hombre pecador, de labios inmundos, y habito entre pueblo inmundo, y aquí soy muerto, Señor, porque me veo tan sucio delante de ti. Un profeta de Dios, un hombre santo de Dios, se miraba sucio delante de Dios, porque el más limpio delante de la pureza de Dios se mira sucio delante de esa santidad hermosa y maravillosa de nuestro Salvador. Entonces no es que estamos muy limpios como creemos, es que estamos alejados de la luz. Entonces lo que nos hace falta es acercarnos más a la luz para entender, descubrir nuestra suciedad, nuestro pecado. Esa es una de las razones por las que decimos que no tenemos pecado, porque estamos, repito, en las tinieblas. La otra razón es porque estamos conscientes de nuestro pecado, pero hemos aprendido a justificar y a excusar nuestro pecado. Simplemente nos cubrimos con hojas de higuera como Adán y Eva, y de esa forma pretendemos estar bien, justificándonos y excusándonos, culpando a alguien más por lo que hemos hecho, o de alguna manera diciendo que no era nuestra culpa. Nos justificamos de tantas maneras, nos excusamos de tanta manera, pero son maneras falsas de enfrentar, de solucionar, de superar nuestros problemas, y eso se va a convertir en un verdadero problema en nuestra vida, porque va a salir a luz aquello de formas desagradables. Va a salir a luz de maneras destructivas, de maneras dañosas, si no corregimos, si no trabajamos con todo aquello que hay en nuestra vida. Y solamente nos escondemos, nos excusamos diciendo, yo no tengo pecado, yo estoy bien, yo como estoy bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Viene una vez más la confesión. La confesión, repito, no está hablando de ir y divulgar delante de los hombres y contarle a toda la gente, a medio mundo, nuestras faltas. No, estamos hablando de confesar delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, si venimos delante de Él y nos apartamos de aquello, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo grave, lo grande, dice que si somos sinceros, si confesamos, si abrimos nuestro corazón, si nos arrepentimos, si le entregamos al Señor todo aquello con lo que batallamos, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 termina diciendo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vuelve una vez más a reafirmar
que no nos engañemos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Ya no solamente que estamos mintiendo, como decía en el versículo 8, estamos engañándonos a nosotros mismos, sino que ahora también dice que le hacemos a Él mentiroso. Decimos que Dios es mentiroso porque Dios afirma que todos batallamos con algo y su palabra no está en nosotros. Veamos qué nos sigue diciendo la palabra. Salmo 139, versículo 11 y 12. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y de ahí nos pasamos al versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista expresa lo siguiente, y él dice: si yo dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, si él dice, me voy a esconder entre la oscuridad, me voy a esconder en las tinieblas más densas de la noche, y ahí Dios no me va a ver. Voy a hacer alguna maldad, pero no la voy a hacer a la luz del día. Voy a hacerlo lo más secretamente, lo más escondidamente, lo más cuidadosamente, al grado que nadie se dé cuenta de lo que voy a hacer. Cuando está hablando en este caso de una manera figurativa, ¿verdad? Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dicho de otra manera, lo que está diciendo es esto: si dijera yo, voy a hacer algo tan estratégicamente planeado, tan meticulosamente preparado para poder salirme con la mía y no ser descubierto, entonces dice, me estoy engañando a mí mismo. Porque aunque uno planee y diga, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saberlo, lo voy a hacer de una manera tan sagaz, tan astuta, que no voy a ser descubierto. Y a lo mejor tiene la seguridad de que lo va a hacer de esa manera. Pero dice el salmista, si yo dijera eso en mi corazón, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, la noche se convertirá, lo más oscuro se convertirá como el mediodía en su mero esplendor. Lo que está diciendo es, delante de Dios me siento descubierto, delante de la presencia de Dios, aunque me esté escondiendo de medio mundo, aunque me esté saliendo con la mía, aunque esté engañando a toda la gente, aunque no sea descubierto, aunque nadie se dé cuenta, pero Dios se está dando cuenta. Mi conciencia me está gritando por dentro y estoy en evidencia. No puedo salirme con la mía, no puedo. Si quiero caminar en luz, no puedo salirme con la mía. No hay tinieblas que se escondan de Dios. No hay tinieblas donde encubrir mi maldad. No hay forma de salirme con la mía. No hay manera de justificar. No hay argumentos. No hay excusas que valgan, que realmente me traigan paz y con lo que yo pueda salirme con la mía. No, Dios me derrumba, me derriba, me descubre, me alumbra y me deja desnudo. Me deja sin poder excusarme, sin poder justificarme, sin poder hacer nada, sino reconocer, contra ti, Señor, contra ti, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de ti, Señor. Ten misericordia de mí. Esa es la persona que camina en luz y que camina con Dios en su vida. No hay tinieblas donde se puede esconder, porque la misma noche, la misma oscuridad resplandece como el mediodía. O sea, Dios alumbra la vida de la persona y no le permite esconderse ni en excusas, ni en pretextos, ni en artimañas, ni en estrategias, ni nada de lo que haga, ¿verdad?, lo va a hacer sentir en paz, sino que simplemente está rodeado por la luz de Dios. Eso es lo hermoso de caminar con Dios. No te deja que te salgas con la tuya. Y muchas veces hay hermanos que dicen, pero ¿por qué fulano se sale con la suya y hace esto y hace el otro, y ha hecho un montón de maldades y no hay ningún tipo
tipo de consecuencias y ni siquiera lo acusan ni nada. Y a mí por un errorcito ya están encima de mí. Dale gracias a Dios porque Él tiene su luz sobre tu vida. Entre menos te puedes salir con la tuya, es que la luz de Dios está sobre tu vida de una manera más especial. Entre una persona más se sale con la suya y hace y deshace y como si nada, es que está en tinieblas. Es la evidencia de eso. Es la evidencia. La Biblia lo dice de otra manera: Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo corrige. Pero al que no corrige y deja sin disciplina, dice, ese no es hijo, ese es un bastardo. Así que cuando miras a alguien que hace maldades y cosas y se sale con la suya y dices, pero ¿por qué fulano y por qué sutano se sale con la suya? Pues quién sabe si será hijo o no será hijo. Pero a los hijos de Dios, Dios los disciplina, los corrige, a los que ama, a los que son suyos. Entre más te ama, más te corrige. Entre más te ama, menos te sales con la tuya. Entre más te ama, menos te la pasa. Y entre menos te ama, pues te deja hacer lo que quieras, por así decirlo, ¿no? Porque un padre que deja que su hijo haga y deshaga es una evidencia que no lo ama. Que no lo ama porque le da igual que haga o que deshaga. Simplemente le permite lo que sea. Pero el padre que ama a su hijo no lo va a permitir que haga lo que sea. Va a ponerle un orden, va a dirigirlo, va a disciplinarlo, va a corregirlo, va a instruirlo, etcétera, porque lo ama. Dice, yo no quiero que mi hijo sea un vagabundo. Yo no quiero que termine en la cárcel. No quiero que termine muerto por allí en una calle. Yo quiero que mi hijo, que mi hija sean hijos de bien, que haya futuro, que sean de bendición para la sociedad y sobre todo para el reino de Dios. Yo quiero que sean hombres, mujeres de bien. Ese es el deseo de todo buen padre para sus hijos. Cuanto más el deseo de Dios para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Bendito su nombre. Entonces, por eso nos dice que el salmista está hablando y dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es una persona que está bajo la luz de Dios. Entonces no le pasa nada a Dios. Todo se lo manifiesta, todo, nada queda encubierto, todo se lo hace palpable, lo reprende, lo corrige por todo, por lo más mínimo. ¿Y por qué razón? Porque está bajo la luz de Dios. Entre más te acercas a la luz de Dios, más corregido serás por Dios, más disciplinado serás por Dios, pero también más bendecido serás por Dios, más amado te sentirás de Dios, más gracia, más favor, más bondad encontrarás en la presencia de Dios, porque estás caminando a la luz de Dios. Dice el versículo 12, aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, delante de Dios nada está encubierto. Todo está como si fuera la luz del día. Luego el salmista, al darse cuenta de esta verdad, de esta realidad, ¿a dónde lo lleva esta verdad, esta realidad que descubre en Dios? Lo lleva a declarar esta oración. Lo lleva a rendir su corazón, lo lleva a entregar su corazón, su problema, sus batallas, sus pecados, sus faltas, sus errores. Lo lleva delante de la presencia de Dios con esta oración en el versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces está expresando el salmista una oración de entrega, una oración que quiere estar bajo la luz de Dios. Señor, no me importa si me tienes que reprender, no me importa si me tienes que disciplinar. Sé que la disciplina duele, sé que es incómodo y desagradable la disciplina. El Señor dice, ¿a quién de nosotros no nos disciplinaron nuestros padres terrenales? ¿Y a quién nos gustó la disciplina? A su mayoría no nos gustó, ¿verdad? Sino que la disciplina le huíamos a ella. No queríamos ser disciplinados.
pero dice la disciplina fue una bendición. Y eso que nos disciplinaron a su manera, muchas veces incorrectamente, muchas veces con métodos impropios y formas inadecuadas, pero aún así fue una disciplina que nos ayudó. Dice: cuanto más la disciplina de tu Padre Celestial. Cuando tú abres tu corazón delante de Dios y le dices: examíname, Señor, examíname, Dios mío, conoce mi corazón, porque a mí me engaña, porque a mí me manipula, porque a mí me desvía. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, si se está anidando un mal deseo, una mala intención, un mal pensamiento en mi corazón, en mi mente, y guíame por el camino eterno. Cuando lo hacemos de esta manera, hermanos, Dios trabaja en nuestra vida de una manera maravillosa, y Dios obra restaurándonos, limpiándonos y haciendo cosas hermosas en nuestra vida. Bendito su nombre. Hace cosas hermosas. Entonces, solo cuando hacemos lo que dice este pasaje en el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto es cuando abrimos el corazón a Dios, y solo allí es cuando habrá oportunidad para el arrepentimiento genuino, auténtico, que transforma nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Veamos un ejemplo de esto en el Salmo 51, versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El salmista entendía esto que dijo ya en el Salmo 139, versículo 23 y 24, pero ahora lo reconfirma en el Salmo 51, 16 y 17. Él dice: porque no quiere sacrificio. Muchas veces nosotros buscamos compensar nuestros errores con sacrificios, ¿verdad? Buscamos, hicimos algo malo, pues ahora voy a hacer algo bueno. Pequé, ofendí a Dios, pues ahora lo voy a compensar haciendo algo bueno, ayudando a alguien, ofrendando, haciendo alguna cosa buena, y de alguna manera quiero compensar lo malo que hice con algo bueno que estoy haciendo. Pero esa no es la manera correcta. Eso es una autojustificación. Es una forma propia de justificarnos cuando tratamos de ofrecer un sacrificio propio por los pecados que cometemos, por los errores que cometemos, por las faltas, por la condición en la que nos encontramos. El ofrecer sacrificios: voy a ir a servir, voy a ir a ayudar a los pobres, voy a hacer obras de caridad, voy a lo que sea, cualquier tipo de sacrificio, aún el mismo ayuno. Voy a ayunar, a hacer un sacrificio ayunando. Pero si yo ayuno, hago el sacrificio del ayuno simplemente pensando, porque ya le ofrecí a Dios una semana de ayuno, ya compensé por mi pecado, por mi error, por mi maldad. No es de esa manera. Dice el salmista: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, no es como la religión. La religión lo mandaba a uno a hacer penitencia. La religión lo mandaba a uno a hacer grandes mandas. Yo no sé si a usted le tocó eso, pero a mí sí me tocó todavía de niño y de adolescente el participar de ese tipo de peregrinaciones y de cosas que se hacían buscando hacer un sacrificio para de alguna manera compensar por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y entre más grande era nuestro pecado, pues hay que hacer un sacrificio más grande, ¿verdad? Caminar de rodillas de aquí hasta X lugar, aunque vayan ya ahí sangrando las rodillas, allí esa es la penitencia, ese es el sacrificio. La cosa es que Dios dice lo contrario a lo que la religión dice. La religión dice: haz penitencia y ofrece sacrificios por tus pecados. Dios dice, no, el salmista dice, inspirado por Dios: yo sé que tú no quieres sacrificio, porque yo lo daría con gusto, yo haría un sacrificio, pero tú no quieres un sacrificio. Entonces no quieres holocaustos. ¿Qué es lo que quieres entonces? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Entonces, los verdaderos sacrificios que le agradan a Dios, los verdaderos sacrificios que quiere, que pide Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces lo que Dios busca es nuestro corazón. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado va de la mano, es lo mismo que un corazón contrito y humillado. Cuando el corazón se humilla, se contrita, el espíritu se quebranta, se doblega delante de Dios, entregamos nuestra voluntad. Un espíritu quebrantado es una alma doblegada a Dios, rendida, donde le decimos: Señor, yo no puedo, Señor, yo entiendo que he tratado y no puedo, Señor, por mis propias fuerzas no podré serte fiel, no podré vencer, no podré superar esta tentación, este mal deseo que me acecha alrededor de mí, que anda ahí rondeándome. No podré superar nada de esto, Señor. Estos malos pensamientos que me acechan, no podré superarlos. Dios mío, solamente tú podrás ayudarme. Me rindo, me entrego, mi voluntad la entrego, la quebro delante de ti. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera. Ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí, Señor, ayudándome, dándome la victoria, fortaleciéndome, sacándome adelante. Ese es el espíritu quebrantado. Una alma quebrada delante de Dios, una alma reconociendo su impotencia, una alma reconociendo su necesidad de Dios, una alma rindiendo su voluntad delante de Dios. Y ahí, cuando hay ese espíritu quebrantado, dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Dios. O sea, Dios no te dirá nunca: aléjate de mí, pecador. No, sino que cuando vienes de esta manera, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, te va a decir: hijo, eso necesitaba de ti para volver a hacerte como una vasija nueva. Te voy a quebrar, pero no para dejarte quebrado, sino para restaurarte y hacerte una vasija a mi manera, una vasija en mi voluntad, un hombre, una mujer que me agrade, que me honre, que me ame, que me sirva conforme a mi voluntad. Eso es lo que Dios desea. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento de los soberbios y antes de la caída y la altivez del espíritu, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Oiga lo que dice este pasaje: antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, que el anhelo de Dios no es que haya un quebrantamiento sobre nuestra vida, un sufrimiento, caídas, pérdidas, vergüenzas, exhibición en público, como lo decía Lucas 12:3. Entonces acá nos dice que esta es la secuencia en la que se dan los sucesos. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Siempre que miramos el quebrantamiento, primeramente aparecerá en la vida de una persona la soberbia. La soberbia es lo contrario de lo que estamos leyendo: el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Esto es lo contrario de la soberbia, es lo opuesto. Entonces, antes de que venga una desgracia, un quebrantamiento, una destrucción, un daño a nuestra vida, primero aparece la soberbia. Aparece la soberbia. La soberbia es lo que da a luz al quebrantamiento. Por eso nos enseña que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y la soberbia es no humillarnos. La soberbia es no quebrantarnos. La soberbia es justificarnos. La soberbia es excusarnos. La soberbia es decir: yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme, yo estoy bien, yo no he hecho nada malo. La culpa no es mía, la culpa es de fulano, de sutano y de mengano. Esa es la soberbia. Y lo que da a luz la soberbia es al quebrantamiento. Es la destrucción del quebrantamiento que trae la soberbia. Y agrega y dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Antes de la caída, o sea, el hombre antes de que caiga, primeramente se enaltece en su espíritu. La soberbia y la altivez de espíritu es la misma cosa. La caída y el quebrantamiento son una misma cosa. Entonces por eso dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. El hombre, la mujer, antes de caer, primero se enaltece en su espíritu. Se cree sabio en su propia opinión. Cree que todo lo sabe. Cree que nada le va a pasar. Cree que nunca va a ser descubierto. Cree que se va a salir con la suya. Cree que va a poder hacer lo que quiera y que no va a haber consecuencias. Eso es de lo que está hablando. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero no es así. Es un engaño lo que hay en el corazón del hombre cuando sigue este camino. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a su presencia, a su espíritu, a su palabra, terminamos siendo examinados, como decía el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, cuando nos acercamos de la manera correcta delante del Señor, entonces el Señor, con su palabra, con su espíritu, nos examina, nos corrige, nos compromete, nos confronta de nuestros pecados, de nuestros errores, nuestras desviaciones, nuestra mediocridad, nuestra tibiez, nuestro conformismo, nuestras excusas, nuestras autojustificaciones. Nos confronta el Señor para poder sacarnos adelante de aquello, y la manera como lo hace es a través de su palabra, a través de su presencia, de su espíritu. Termina diciendo el versículo 19: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, el que humilla su espíritu con los humildes parece que es el que sale perdiendo. Es decir, estás en un pleito, estás en una discusión y eliges mejor decir, está bien, si crees que fue mi culpa, está bien, entonces fue mi culpa. O quedarte callado y no seguir contendiendo. Pero mira lo que me está diciendo, pero mira lo que me está acusando, pero mira esto, pero mira lo otro. ¿Cómo me voy a quedar con la boca callada, con la boca cerrada? Pues muchas veces es mejor humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Muchas veces vamos a ganar el pleito y a perder la bendición de Dios, a ganar la discusión y a perder la paz de Dios. ¿De qué nos sirve ganar lo superficial y perder lo verdadero, lo real? Es mejor, si tenemos que perder lo superficial, estar dispuestos a perder lo superficial con el fin de ganar lo real, lo verdadero, lo que realmente nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a bendecir de una manera correcta, de una manera hermosa. Avanzo rápidamente, que el tiempo ya nos ganó. Vea lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor tiene un límite. Y dice en Génesis 6:3: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios contiende con nosotros. El Espíritu pelea con nosotros. Pelea con nosotros porque no quiere dejar que nos desviemos. No quiere permitir que caigamos en la destrucción, que caigamos en el error, sino que está ahí estorbándonos constantemente y no quiere simplemente dejarnos a la deriva. Si el Espíritu de Dios nos deja a nuestra propia voluntad, el hombre no necesita que lo destruya nadie. Él se autodestruye solo. Él solito se destruye. Él solito toma decisiones destructivas y termina destruyendo su propia vida. Lo único que impide que el hombre se autodestruya es la misericordia de Dios, es el favor de Dios, es el Espíritu de Dios contendiendo, peleando contra el hombre, no dejándolo autodestruirse a sí mismo. Porque repito, si Dios deja al hombre por un momento, él solito se autodestruye con sus malas decisiones,
con sus malos deseos, con sus malos pensamientos. No digamos cuando ya llega el enemigo a manipularlo, llega el mundo a seducirlo, llega la carne a arrastrarlo. Aquello es una destrucción segura y completa a lo que lo lleva al hombre, todo aquello. Pero el único que impide que el hombre vaya en esa destrucción es el Espíritu de Dios. Cuando uno va a hacer lo malo, llega el Señor, llega el Espíritu de Dios. No lo hagas. Uno va a mentir, no mientas, di la verdad. Mira, nada bueno va a salir de eso. Mejor asincérate, mejor reconoce, mejor. Cuando uno se va a excusar, cuando uno se va a justificar, ahí está el Espíritu de Dios peleando contra uno, diciéndole: no te excuses, no te justifiques. Sabes que esa no es la verdad. Sabes que fallaste, sabes que hiciste mal, sabes que ofendiste, sabes lo que hiciste. Por tanto, no tomes el camino equivocado. Mejor reconoce, mejor humíllate delante de Dios. Y cuando el hombre es sensible al Espíritu de Dios, se humilla delante de Dios, y dice que el que se humilla es exaltado, es enaltecido por el Dios de los cielos. Todo el que se humillara será levantado, será bendecido, pero el que se enalteciere será humillado delante de Dios. Dios lo que quiere es nuestro beneficio. El enemigo lo que quiere es nuestra destrucción. Nosotros decidimos qué camino vamos a seguir, qué decisiones vamos a tomar. Si nos rendimos delante de Dios, si confesamos, si abrimos nuestro corazón, si exponemos delante de Dios nuestra condición, nuestra necesidad, para que Él nos ayude a superarla. O si elegimos encubrir, si elegimos simplemente seguir nuestro propio camino y terminar sufriendo las consecuencias. Aquí me detengo en esta tarde, y vamos a hacer un tiempo para hablar con Dios, ya que el tiempo ya nos avanzó y ya nos ganó el tiempo en esta tarde.